La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. El Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el león de la tribu de Judá, anunció en diferentes oportunidades su muerte y resurrección, como somos enseñados. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles o no judíos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y como somos enseñados, el Señor Jesús, cuando resucitó y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. La palabra del Dios de Israel no cae a tierra, y lo que se anunció aconteció. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, gritar, diciendo: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias,
Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. El Dios de Israel no deja caer su palabra a tierra. Como somos enseñados, así sucedió. Y les dijo: estas son las cosas que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz. Agradecemos a nuestro Dios que, como somos enseñados, los no judíos escarnecieron, azotaron y crucificaron al Señor Jesús. Y como somos enseñados, el Señor Jesús murió y resucitó. Agradecemos a nuestro Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A nuestro Dios oramos y rogamos su voluntad en todos aquellos que invocan el nombre del Dios viviente, pero enseñan idolatría. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todos los que enseñan idolatría. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que enseñan falsas doctrinas y los que invocan el nombre del Dios viviente y enseñan falsas doctrinas. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que dividen a su pueblo, en los que son piedra de tropiezo para los niños. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que promueven discursos de odio, antisemitismo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los enemigos del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesús. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todos los que alzan su mano contra su trono, contra su reino, contra su señorío, contra sus niños. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada autoridad que hace aullar a su pueblo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la inmigración, su voluntad en cada funcionario que incumple sus deberes de funcionario público. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Todo el tiempo se presentan diferentes caminos: la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Andamos en pos de nuestro Dios. No nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha. Deliberadamente, en forma muy calculadora, cuidamos el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud,
El Dios de Israel es el amado de nuestras almas. No echamos al Dios de Israel tras nuestras espaldas, no lo olvidamos. El tiempo es un recurso muy valioso. Con el tiempo, la mente, la atención, con adoración, con toda la vida que está en cada uno, adoramos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Nuestro Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. A nuestro Dios adoramos, Él es nuestra alabanza. A Él amamos más que a todo, más que a todos. Nuestro íntimo anhelo es su gozo. Nuestra razón de ser es su voluntad. Mañana, tarde, noche, nos apartamos y oramos a nuestro Dios. A nuestro Dios clamamos, rogamos su voluntad y no la nuestra. Oramos por las autoridades. Una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no. Puede ocasionar su propia caída, la caída de toda su casa y la caída del pueblo. Desde luego que oramos por las autoridades. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Jaldo, Chala, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo, Milei, Lisandro Catalán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se presenta a elecciones nacionales, provinciales, municipales, en todo nivel, desde ahora en adelante. Con Israel, toda la tierra son un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Argentina, en Israel, en cada sinagoga, en cada iglesia. En esta oración que es única e igual para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno, en la casa de cada uno, porque nosotros y nuestras casas servimos al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesús. Venimos de diferentes madres, pero tenemos un solo Padre. Y andamos en pos de Él. Y santificamos su nombre. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.